una serie que va a constar de 3 predicaciones, los domingos que constan o terminan de abril. Y esta serie se llama, la vamos a poner aquí, ¿cómo se llama la serie, hermanos? Cuando tú vas al médico y a lo mejor vas a que te hagan un examen, a lo mejor sientes que tienes COVID, o muchos de los que sentíamos que teníamos COVID en la época difícil, pues íbamos a que nos hicieran el examen, ¿no? Y entonces algunos sí te preguntaban, bueno, ¿por qué viene? Pues es que he sentido temperatura, o he sentido tos, son síntomas. Y esos síntomas te pueden llevar a decir si tienes alguna enfermedad o no. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas de la religiosidad y qué es lo que significa. Todavía no, si quieres vamos a ver qué es lo que significa. Y el primero de esta serie, ¿cómo lo hemos titulado? Ese es el primer síntoma de la religiosidad, el no vivir la palabra de Dios. Pero les pido que hagamos oración. Vamos a ver. Padre, te damos muchas gracias porque en esta hora estamos ya listos para escuchar tu palabra. Bendícenos, permite que estemos atentos, que nada nos distraiga, que podamos estar enfocados en lo que tú tienes para nuestras vidas. Bendice a los niños también, ellos estarán también aprendiendo de tu palabra. Te rogamos que así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, no sé cuántos de ustedes vieron en estos días un video que se hizo viral. Y decimos viral porque es como un virus, ¿verdad? El virus se extiende rápidamente hacia muchas personas. Por eso se les llama así a los videos virales, para la información que hay en internet que se convierte en viral. Y hubo un video, no es que el video sea nuevo, el video no es tan nuevo, pero se hizo viral apenas. Y ayer lo mencionaba, fue cuando el Dalai Lama, y no sé si vieron ese video, está con un niño, ¿no? Y el niño se acerca con el Dalai Lama porque lo conocen como su santidad. El Dalai Lama, él es el máximo representante del budismo tibetano. Y entonces ese niño pues va con su familia, pero se acerca al Dalai Lama y le dice que si lo puede abrazar. Y el Dalai Lama le da un beso en la boca. Pero después el Dalai Lama le pide que pues se escucha feo, ¿verdad? Que le chupe la lengua, ¿no? Y eso fue un escándalo a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué representa el Dalai Lama? ¿Qué representa? No sé si ustedes sepan, pero el budismo, incluso hasta hoy en día también hay una palabra que se usa, ¿verdad? Cuando te estás alterado y te dicen zen, que estés tranquilo, que estés zen. Esa palabra zen viene del budismo, o sea, que estés en paz, que estés tranquilo, porque el budismo representa eso en el mundo. El Dalai Lama representa eso, a personas que viven en paz, que viven en serenidad, que viven con tranquilidad. Y el acto que hizo este hombre declara su fe, o es contrario a lo que cree, o a lo que dicen, a lo que predican los lamas. Es contrario, ¿verdad? A eso le llamo yo un acto de religiosidad. Eso significa ser religioso. Aquel que dice algo, pues promueve algo, promulga algo, confiesa algo, pero vive todo lo contrario. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en este primero de esta serie de 3 predicaciones. Se llama Síntomas de la religiosidad. El primero es no vivir la palabra de Dios. Ese es el primer síntoma. Y vamos a verlo aquí. Así vamos a darle uno. Y miren ustedes, ¿qué es ser religioso? Para que podamos entenderlo. Más o menos con la ilustración creo que queda un poco claro, pero voy a ser más profundo en esta parte. Los líderes religiosos de la época de Jesús eran personas muy ritualistas. Miren, esta imagen me gustó mucho, la encontré ahí, pues ahora sí que buscando en Google, buscando ahí, y miren, se dan cuenta cómo este líder religioso es un escriba. Los escribas eran quienes se encargaban de traducir la Biblia, o de transcribirla, mejor dicho, transcribirla de un pergamino a otro. Eran expertos en la ley de Dios. Conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, de pe a pa. ¿Cómo se le ve la cara a este hombre? Como cansado, como aburrido, como... Bueno, eso es ser religioso. Eso es parte de la religiosidad. Fíjense, dice ahí, los líderes religiosos eran personas muy ritualistas. ¿Ustedes saben cuántos mandamientos hay? 10. Pero de esos 10 mandamientos, los judíos encontraron 613 leyes. Y yo me encontré una página en internet donde está ley por ley
y versículo por versículo de esos 613 mandamientos que encontraron los judíos. Está bien, la ley sigue vigente, los mandamientos siguen vigentes. El Señor Jesucristo dijo, no crean que yo he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley sigue vigente, hermanos. No matarás, sigue vigente. No hurtarás, sigue vigente. Pero estas personas se encargaron de complicar la ley. Se inventaron leyes, complicaron la ley de Dios. Por ejemplo, ¿qué decía el mandamiento de guardar el día de reposo? ¿Qué decía ese mandamiento? Que debíamos guardar, en el Antiguo Testamento, ¿qué día se guardaba? El Shabbat, el sábado se guardaba. Y ellos fueron tan lejos, fueron más allá, complicaron tanto las leyes, se volvieron tan religiosos, se volvieron tan ritualistas, que decían que, por ejemplo, si una gallina ponía un huevo el sábado, ese huevo no se podía comer. ¿Por qué? Porque había sido puesto por una gallinita que ni sabe los días, el día sábado, el día de reposo, entonces ese huevo se echaba a perder. Pero fíjense, iban más allá. Los rabinos tenían que hacer a veces, pues algunos actos litúrgicos de su propia religión y se tenían que mantener limpios. Por ejemplo, no tenían que tener relaciones sexuales con sus esposas, no tenían que acercarse piel con piel a sus esposas, porque tenían que mantenerse limpios. Pero ellos habían inventado alguna sábana, una pequeña sábana, donde tenía un orificio de la sábana. Entonces, no tocaban piel con piel a sus esposas, pero por aquel orificio tenían relaciones sexuales con sus esposas. Eso es a lo que se le llama, ¿qué? Cuando ya has perdido la chispa, como dice aquí, cuando ya llegas al culto y todo se te hace pesado, ¡ay, otra vez, qué flojera ir al culto! Voy porque me llevan mis papás, ¡ay, no! Hoy sí no me levanto, estoy bien cansado. No, yo está en el culto con su carota. Y hermanos, eso yo lo veo desde acá. Entonces, eso se le llama, ¿cómo, hermanos? Cuando has caído en la rutina, cuando has caído en las solamente, puramente en ceremonias. Por eso a mí me choca cuando alguien me dice, pastor, es que esto no se ha hecho en el culto, como si eso se tuviera que hacer, como si fuera algo religioso, como si fuera algo sistemático, como si fuera algo mecánico. No, hermanos, no sé si me explico, ahorita dimos testimonio, pero no siempre tiene que haber testimonios. ¿Me explico? Pero a veces se cae en la religiosidad, es decir, siempre tiene que haber testimonio, siempre tenemos que hacer esto, siempre tenemos que cantar este himno, siempre tenemos... No, hermanos. Eso es caer precisamente en la religiosidad. Vamos a darle uno más. Y miren, fíjense bien lo que vamos a ver acá. Dale uno más, hermano, por favor. Un religioso, ayúdenme a leer ahí. Un religioso se está muriendo y pronto vendrá la debilidad espiritual. Hasta ahí nomás. Gracias. ¿Cómo nos alimentamos nosotros de la palabra de Dios? ¿Cómo nos alimentamos? Y si nosotros no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, ¿va a haber cambios en nuestra vida? Si no nos estamos alimentando, ¿va a haber cambios en nuestra vida? ¿No? Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no va a haber cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Miren, esta imagen que yo pongo aquí es una imagen grotesca. Es una persona que está ¿qué? Está vomitando. Pero yo digo, siquiera cuando una persona vomita, come algo, y siquiera algo y entra a tu estómago la comida. Pero a veces nosotros ni siquiera vomitamos, porque ni siquiera entra. No sé si me estoy explicando, hermanos. Vamos a darle uno más aquí. Y ahora sí, vamos a ver esta parte. ¿Cómo dice ahí? Mateo. Pero creo que te saltaste uno, ¿no? A ver, creo que sí. Vamos a regresarnos, creo que te saltaste uno. Regresate. Este era. Aquí es el que nos habíamos dedicado. Fíjense cómo dice, esta es la primera cosa. Por razón yo dije que estoy mal yo. ¿Cómo dice ahí? Mateo 7:24, ¿cómo dice? Cuando llega pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré un nombre que no voy a hablar mucho de
este versículo porque por ahí tenemos una serie, cuando recién empezó la pandemia, tenemos una serie que yo le titulé Quédate en casa. Son 6 mensajes que hablan de esos versículos, de Mateo 7. Pero solamente vamos a mencionar aquí, miren, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y usa ese término en griego, opouo. ¿Qué término creen ustedes que venga de ahí? A lo mejor no está tan fácil. Es el término acústica. ¿Qué significa esa palabra acústica? Tiene que ver con el sonido, ¿verdad? Por ejemplo, en los templos antiguos, en los templos evangélicos antiguos, que no había bocinas, que no había micrófonos, ¿cómo predicaban los pastores? Los púlpitos eran así como en alto, subían como una escalera, y las construcciones tenían que tener mucho cuidado con la acústica. Entonces, ¿con qué tiene que ver esta palabra? ¿Con qué? Con escuchar. La acústica tiene que ver con escuchar bien. Es que se escucha bien. Hay toda una rama, ¿no?, de la ingeniería que tiene que ver con la acústica. Entonces, significa escuchar, hacer caso, comprender. ¿Cómo se nutre un cristiano? Les voy a pedir que busquen Romanos 10:17. Alguien lo dijo hace rato, pero vamos a leerlo. Romanos 10:17. ¿Cómo se nutre? ¿Cómo nos nutrimos nosotros los cristianos? A ver. Romanos 10:17, ahí está. A ver, ¿cómo dice, hermanos? Así que haces por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a venir la fe a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ser cristianos, mujeres, hombres de fe? Por el oír. El oír la palabra de Dios. Pero no solamente oír, porque a veces es muy diferente oír que escuchar. Y por eso aquí dice, ¿no? La palabra opouo significa escuchar, hacer caso, comprender. Alguien decía, ¿no? Es como, esto es de primaria, es como el círculo de la comunicación. Aquí hay un emisor y hay un ¿qué? Pero en el caso de la predicación pasa algo. Está un intermediario que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla y toca nuestros corazones. Entonces, si yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a generar, ¿qué va a generar en mi vida? Fe, va a generar cambios. Pero fíjense bien que no solamente es escuchar, sino es hacer. Y ahí dice, ¿verdad? El que oye estas palabras y las ¿qué? Esa palabra en griego es la palabra poieo, que significa ¿qué? Hacer, fabricar, crear, realizar, trabajar. Cuando oímos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha hablado, ¿qué tiene que haber en nuestras vidas? Sí, díganlo fuerte, ¿qué tiene que haber en nuestras vidas? Cambios. Transformación. No puedo ser el mismo. Si yo escucho la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, tengo que ser diferente. Hace unos días yo les comentaba, ¿no?, que tenemos unos trabajadores en la casa, pues ya casi como un mes y medio, ya casi son como de la familia. Pero bueno, y ellos han visto mi testimonio. Yo no fui y les dije, saben que soy pastor, y les hablé de Cristo, nada. Ellos me han ido preguntando, bueno, ¿y a qué se dedica? Ya les he ido diciendo. Llegó uno de sus amigotes ahí y empezó a hablar con puras groserías. Pero como él ya le había dicho que yo era cristiano y que era pastor, este mismo se dice, perdón, estoy hablando con muchas majaderías. Y el otro le dice, pues si no estás con el escuadrón de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se detienen de decir groserías conmigo? ¿Yo les dije que no dijeran groserías? No les dije. Porque ellos ven cómo yo me expreso, y aunque yo les diga, les pida algo, y a veces les he llamado la atención por alguna cosa, pero se los digo de una manera correcta, no lo digo como groserías. Porque se supone que en mi vida hubo un ¿qué? Yo no dejo ser igual a los demás. Pero, ¿qué pasa? Vamos a darle uno aquí. Ya vimos, esto ya lo vimos, ahora vamos a darle uno más acá. ¿Qué pasa? Miren, Mateo 6:5, ayúdenme a leer lo que dice ese cuadro de arriba, por favor. No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido todos los recompensos. ¿Para qué? ¿Para que la gente qué? Los vea. Porque como no hay un cambio interno, entonces se empieza a mostrar en cosas externas. Un religioso lo va a empezar a mostrar, su religiosidad la va a empezar a mostrar con cosas ¿qué? Con cosas externas.
Me acuerdo mucho de una persona en una congregación donde estuve yo hace muchos años, y yo ya les conté, creo, que antes del culto se oraba, era un momento de oración. Pues casi nadie llegaba, como aquí los miércoles, ¿verdad? Que es día de oración, pues casi nadie viene. No estoy echando pedreras de nada, nada más estoy diciendo. Y bueno, entonces este hermano se ponía así, ¿no? Se hincaba y estaba orando, ¿no? Bueno, así. No lo va a hacer ahorita, ¿verdad? Pero estaba así orando y volteaba hacia cada rato. Volteaba. Y un día que yo llegué, me lo caché, que según que estaba orando, pero estaba volteando, porque él quería que la gente, ¿qué? Y yo digo, ¿qué ganaba? ¿Qué iba a ganar? Pues que la gente dijera que, oye, el hermano, ¿cómo es una persona bien cristiana, bien consagrada? Pero no lo era en realidad, sí. Era solamente de apariencias. Fíjense lo que dice este versículo, Mateo 23:5. Por los hombres, ahorita lo voy a explicar. Estos líderes religiosos se vestían de esta manera. Este era su atuendo, vamos a llamarlo. Esta, si ustedes no alcanzan a ver aquí en su cabeza, yo llevo una cajita. Esta cajita era las que y debían de llevar 2 filacterias, porque acuérdense que en Deuteronomio, ahorita no voy a meter mucho en eso porque no tenemos tiempo, pero en Deuteronomio daba una ordenanza y decía que la palabra de Dios debía estar como frontales y debía estar también en nuestro pecho. Entonces ellos se ponían una cajita aquí con cuero, y era una cajita también de cuero chiquita, tenía que tener una medida, y dentro de esa cajita había 4 pergaminos pequeñitos que tenían mandamientos de la ley. Pero también, como decía, que debían estar atados también al pecho, se amarraban aquí unos cueros y llegaba una filacteria también aquí al pecho. Entonces, dentro de las filacterias, había las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios. Pues los tenían bien presentes ahí. Pero dice ahí que ¿qué? Para ser vistos los demás. Y las ensanchaban, estas tenían que ser pequeñitas, tenían un tamaño específico, era pequeño, pero ellos las hacían más grandes para que la gente, ¿qué cosa? Y ensanchaban los flecos, miren, esto que les colgaba, los hacían más para que se vieran bien impresionantes, y cuando la gente los veía decía, mira, ahí hay un fariseo, estos sí son personas de Dios. Entonces, ¿era qué cosa? ¿Solamente qué era? Solamente la apariencia. Sí tenían la ley aquí, pero no la hacían. Porque ¿qué dice allá arriba, hermanos? ¿Verdad? Les encanta estar aquí en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Ajá. Les encanta ser vistos por los hombres. Pero solamente era algo externo. Realmente no existía eso en su interior. Cuando tú realmente oras, no te importa que te vea nadie, sí. Porque lo estás haciendo para quién. Pero cuando te has vuelto un religioso, y aquí vamos a ver los síntomas para ver si tú eres un religioso, es cuando quieres que las demás gente te vean. Vamos a ver otro ejemplo más. 2, la segunda parte, la segunda cosa. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer Mateo 23, 3 y 4. Pero antes de que lo lean, todo Mateo 23 es una crítica del Señor Jesucristo hacia los líderes religiosos. Ahí les llaman hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Saben por qué les llamaba sepulcros blanqueados? Un sepulcro, ¿cómo está un sepulcro por dentro? ¿Qué tiene una tumba por dentro? ¿Qué tiene? Cosas podridas. Y blanqueado porque le echaban cal. ¿La cal para qué sirve? Así le llamaba el Señor Jesucristo. Bueno, todo Mateo 23 habla de eso. Vamos a leer esta parte, ayúdenme. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen... Fíjense, porque dicen y no hacen. Muy bien, adelante. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjense, ni con un dedo quieren moverlas. Es como aquella persona que solamente manda, pero él no lo hace. Está comprobado, hermanos, incluso en los últimos estudios que se hacen de la administración y del liderazgo, que por más, aunque seas un director,
tú tienes que poner el ejemplo, tú tienes que hacerlo para que tus subalternos lo hagan también. No solamente es llegar y mandar. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? ¿Cuánto más en la palabra de Dios? Pesa mucho, mis amados hermanos, el ejemplo. Vamos a darle aquí uno más y vamos a ver a qué se refiere. Fíjense que los religiosos, fíjense, este hombre, ¿para dónde va? ¿Se fijan? Va, según para acá, pero su flecha, ¿qué dice? Son los que dicen a sus hijos, vayan a la iglesia. ¿Pero ellos qué? No van. Y yo conozco muchos ejemplos de eso. Muchos ejemplos. Ay, yo estoy muy cansado, vayan ustedes al templo. O a los niños chiquitos, mira, yo me voy a descansar, pero vayan con tu mamá al templo, vayan ustedes con tu mamá. ¿Cómo? Eso es una incongruencia, porque la fe se enseña desde el ejemplo. Por eso nosotros nos llamamos, ¿cómo nos llamamos nosotros? ¿Qué somos del Señor Jesucristo? Discípulos. Y un discípulo es alguien que fue enseñado ¿con qué? Con el ejemplo. El Señor Jesucristo por eso estuvo con sus discípulos 3 años y Él les decía, miren, esto se hace así, se hace asado, y después ellos aprendían a hacerlo. Pero también son aquellos que dicen, ¿y ellos qué? Como un ejemplo que les ponía ya hace tiempo, ¿verdad? Que mi mamá me decía, no lo voy a poner aquí todo el ejemplo, porque ya lo he escuchado, mi mamá me decía, no fumes. Y ella fumaba. ¿Qué autoridad tenía? Ninguna. Son los líderes que dicen diezmen y ellos no lo hacen. Yo tengo toda la autoridad moral y espiritual para decirles que diezmen, porque yo lo hago. Desde que me convertí nunca he dejado de dar mi diezmo. Se me caería la cara de vergüenza si yo les dijera a ustedes diezmen y yo no diezmo. Son los que predican del amor de Dios, pero son unos ¿qué? No sé si ustedes sepan lo que significa esa palabra. Hay por ahí una canción, no estoy muy de acuerdo con lo que dice esa canción, digo, la estoy buscando, espérenme tantito, no se las voy a poner, nomás voy a poner aquí Es una canción de Arjona que dice que Jesucristo no es, ¿qué es? Es verbo, no sustantivo, algo así, ¿no? Pero miren, este pedacito, digo, yo no estoy de acuerdo con esa canción, pero este pedacito, fíjense lo que dice. De mi barrio, la más religiosa era doña Carlota. Fíjense, la más religiosa, era una mujer muy religiosa, doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y le ponchó 100 pelotas. Y esos son los religiosos. Los que hablan de amor y que dicen que son cristianos, pero cualquier cosita. Yo como me acuerdo de unos hermanos que iban a una iglesia hace muchos años donde estuvimos nosotros, y eran unos hermanos que cómo amaban a los animales, entrañablemente amaban a los animales. Hasta una vez en un culto, hasta pararon el culto porque el hermanos, tantito, es que aquí hay una ranita. Amaban mucho a los animales, le compraban tacos del pastor a los animales. ¿De veras? Si veían un animalito en la calle así y estaban ellos comiendo tacos, una vez me acuerdo que fuimos con ellos, pidió 5 tacos y se los dio al perrito. Pero ¿saben una cosa? Odiaban a los niños. En la iglesia odiaban a los niños. Y siempre, ¡ay, los niños! Y no son que los niños. Entonces, si me explico, es una incongruencia. ¿Lo estoy explicando, hermanos? Sí. Vamos a darle uno más. Vamos a ver aquí este pasaje es tremendo, durísimo, de Romanos 2:21. Y acuérdate, estos son los síntomas para saber si tú te has convertido en un religioso. O yo me he convertido en un religioso. Fíjense cómo dice Romanos 2:21. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. A ver. Yo vengo aquí, soy maestro de escuela dominical y le estoy enseñando a los niños que se amen unos a otros. Que no digan groserías. Pero ¿qué dice ahí? ¿Tú que enseñas a otros? ¿Quiénes debemos ser los primeros en aprender? Y luego continúa, dice, tú que predicas que no se han de estar hurtas. Luego dice, tú que dices que no se ha de adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? Miren, los primeros que debemos aprender somos nosotros. Y se predica con el ejemplo. Si yo digo que no se roba, ¿no qué?
Miren, hermanos, hace años cuando yo vivía aquí, llegábamos de Xochimilco del culto, ya llegábamos tardecito, y yo lo que quería era llegar, cambiarme, acostarme, ya bien cansado. Pero luego mi esposa me decía, ve a la tienda, y aquí, bueno, no sé, ya sí ya estoy diciendo bien, pero aquí a la vueltita había una tiendita. Y estuvo por mucho tiempo, de verdad ya no, ni me fijaba si estábamos. Exactamente. Y entonces me acuerdo que en una ocasión llegué, y todavía me mandó mi esposa así, recién llegadito, yo ya me quería cambiar. Que se ve a la tienda, ve a comprar esto. Pues ahí voy a la tienda, ¿verdad? Obediente a tu mandato. Y entonces voy a la tienda, pero todavía yo venía de traje, pues venía de la iglesia. Y entonces compré algo, y yo ya de la prisa que tenía, yo ya la verdad quería llegar a la casa, ni me fijé en el cambio. Agarré mi cambio, agarré las cosas y ya me vine. Y llegando acá, pues nos dimos cuenta que me había dado de más. Híjole, pues ahí me tiene otra vez. Ya iba. Y mi esposa tenía más comunicación con la señora porque ella iba un poquito más a la tienda. Al otro día la señora le preguntó, oiga, ¿su marido en qué trabaja? Domingo y con traje. Y luego, mire, me entregó mi cambio, dice, eso nunca nadie lo hace. Y ya mi esposa le dijo, pues que mi marido es pastor, nosotros somos cristianos. Entonces, ¿cómo le estábamos predicando a él ahí? Vamos a darle una más acá. Vamos a ver la tercera cosa. Ya vimos dos cosas, ¿no? ¿Qué hemos visto? El hacer la palabra, no solo escucharla, sino hacerla. Segundo, con el ejemplo. Y ahorita vamos a ver la tercera, ¿qué es qué? Vamos a ver Mateo 7:28, ¿cómo dice? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, él les estaba enseñando con palabras, él estaba predicando. Y cuando terminó Jesús estas palabras, él estaba predicando con la palabra. Pero la gente, ¿qué hizo la gente? Se admiró. ¿Por qué? Porque en aquella época, ¿cómo predicaban los fariseos y los escribas? Recuérdense de lo que acabamos de leer, leímos. Piden, atan cargas y ellos ni siquiera en un dedo lo quieren hacer. O sea, los israelitas sabían que sus líderes religiosos eran unos hipócritas, falsos. Por eso, cuando Jesús les enseña, pero ellos veían que Jesús sí hacía lo que les estaba enseñando, entonces, ¿qué pasó? Se admiraron. Se admiraron. Tú quieres ser digno de admiración, ahora, no por presunción, pero la gente sí te va a admirar, la gente va a decir, ese que tiene, ese que tiene algo. Porque no es tranza, porque no le grita a su esposa, porque es diferente, porque no tira basura en el suelo, porque no deja su carro estacionado en doble fila. Es diferente, algo tiene este cuate. Y lo que enseña, lo enseña. Ahora, ¿qué significa? Fíjense, es como por ejemplo aquí, mi papá sí cumple. Hace muchos años cuando era chica, mis hijas, sobre todo mi hija Basti, la grande, me acuerdo mucho que a ella y a una de sus amiguitas, les dije, yo las voy a llevar, no me acuerdo dónde sea, al cine o dónde. Y se me olvidó. Y después, cuando una vez estaban las dos, incluso la amiguita de mi hija, me dice, ¿se acuerda, pastor, que usted una vez nos prometió y nunca nos llevó, pastor? Y fíjese cómo nunca se le olvidó. Y sigue siendo amiga de mi hija, ¿eh? Ya está, terminó su carrera y todo, y sigue siendo amiga de mi hija y nunca se le olvidó eso. Vamos a ver, ya no la llevé, por eso se acuerdan, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense lo que dice ahí Mateo 7:28, es el mismo versículo, vamos a volverlo a leer. ¿Cómo dice? Cuando Jesús estas palabras, la gente se olvidaba de su doctrina, porque ellos enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa palabra autoridad, es la que estamos viendo aquí, como quien tiene autoridad. Palabra griega, la que se usa ahí es la palabra exousia, dice sentido de capacidad, lo piden porque lo puede y lo sabe qué. O sea, yo llego y te exijo a ti con la autoridad porque yo lo hago. Porque yo lo hago. O sea, no voy a llegar con mi hija y le voy a decirle al templo y yo me quedo en mi casa en el sillón. Eso sería tener autoridad. Ahora,
la autoridad, hermanos, no solamente se ve, la autoridad es algo que se percibe, como que espiritualmente se percibe. A mí en muchos lugares, no lo digo, cuando lo digo así nada más, me han invitado a dar conferencias acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, y ha dado resultado. Y yo digo, Dios me usa en esa área porque tengo autoridad. Quizá en otras me falta autoridad, pero bueno, yo no estoy hablando en un área donde tengo autoridad. Pero Jesús tenía autoridad ¿en qué? En todo. Entonces, alguien que tiene autoridad tiene derecho a exigir porque se ha ganado ese derecho. Entonces, yo puedo decir en mi calle, no tiren basura, les puedo decir una junta que tuviéramos como vecinos, no tiren basura. ¿Por qué? Porque yo no tiro basura. No dejen su carro estacionado en doble fila. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. Puedo decir, no den mordidas a los policías. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. Tengo esa autoridad. Ahora, si tú vas a enseñar el Evangelio, tienes que tener autoridad. Porque si no, de lo contrario, no vas a hacer ¿qué? O vas a hacer un mal ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a darle uno más acá. Bueno, déjame un tantito, porque a veces ni ocupo las imágenes. Miren, esta imagen, ¿sí la ven ustedes? Sí. Mis hijas me decía una vez mi esposa, tus hijas te van a recordar siempre, toda la vida, leyendo. Y de hecho me dice, tú tienes la culpa de que tu hija estudie historia. Porque a mí me encanta y me fascina la historia. Y de hecho luego va a la casa, va a mi biblioteca y toma libros de historia, toma. A veces ni me avisa, otras veces ya llego a su casa y ¿este libro qué? ¿Por qué te lo trajiste? Claro, tiene que regresar, ¿verdad? Porque... Ahora sí vamos a ver. Por último, ser religioso es sinónimo de ¿qué? De ser hipócrita. ¿Y si ven esta imagen acá? En la Grecia antigua, a los actores se les conoció con ese nombre, a las máscaras. De hecho, yo les he dicho muchas veces, por ahí el símbolo del teatro, ¿cuál es? Máscaras. Dos mascaritas, ¿no? Porque así se les llamaba hipócritas, porque se ponían una máscara, como está ahí, para representar un qué. Eran unos hipócritas. Solo un actor que está representando un papel. Por eso, a veces nuestros hijos se vacunan contra el Evangelio. Por eso las personas que nos conocen, nuestros vecinos, la gente, nuestros familiares, se vacunan contra el Evangelio. Porque dicen, mira, ese va a la iglesia todos los domingos, o esa va a la iglesia todos los domingos, trae su Biblia aquí abajo de la axila. Pero ni picha, ni calza, ni deja bater. Porque no viven qué cosa. Hermano, solamente tú sabes si alguno de estos síntomas está en ti. Y si tienes alguno de estos síntomas, déjame decirte que te has convertido en un religioso o estás muy próximo a convertirte en un religioso. O estamos muy próximos a convertirnos en religiosos. Casi nunca lo hago, pero hoy lo voy a hacer. Vamos a orar, hermanos, y si alguien de ustedes quiere pedirle perdón a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos todos. Allí en su lugar, no va a exhibir a nadie, no va a pedir que nadie se ponga de pie, nada. Allí en su lugar, cierren tus ojos. Pero Dios sabe, Dios sí sabe. Si tú sientes alguno de estos síntomas en tu vida, yo te pido que en este momento le pidas perdón a Dios, que te dé la fortaleza para cambiar y que realmente podamos vivir la palabra de Dios. Vamos a ver. Señor, y en estos momentos tu Grey, juntamente conmigo, estamos delante de ti. Si hay religiosidad en nuestro corazón, Señor, solo tú lo sabes, solo tú lo conoces. Permite que mis hermanos y yo te lo digamos en estos momentos.
Señor, como dice ese canto que entonamos, si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, perdón, Señor. Si he sido religioso porque no he actuado, no he vivido conforme a tu palabra, solamente a veces son cosas externas, lo he manifestado de esa manera, perdónanos también, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a regresar a ese gozo. Que no, el venir al culto no sea un sufrir, no sea un martirio. Que el venir al culto, Señor, sea algo que nos nazca del corazón. Si hemos perdido esa chispa, regrésanosla, Padre, dánosla, para no estar adorándote de dientes para afuera, sino de lo profundo de nuestro corazón. Que así sea, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con